Jon Snow nació en el año 283 después de la conquista. Hacia el final de la rebelión de Robert, su nacimiento se rodeó de silencio, no se conoció el nombre de su madre y Eddard Stark, recién vuelto de la guerra, lo llevó consigo a Invernalia. Sin dar explicación alguna, solo dijo que era su hijo. Para algunos esa palabra fue suficiente, para otros fue el comienzo de un conflicto interno que lo marcaría toda su vida. Aunque Jon fue criado en el castillo junto a los hijos legítimos de Eddard, su posición fue siempre ambigua. No era un sirviente, pero tampoco era un verdadero Stark. Su madre era un misterio, su lugar en la familia era incómodo. Catelyn Tully, esposa de Ned, nunca lo aceptó. Lo toleró solo porque no tenía elección, pero su rechazo fue constante. No con palabras, sino con gestos. Una mirada fría, un silencio tenso, una puerta cerrada. Esa tensión se hizo parte del día a día de Jon desde su infancia. Eddard nunca quiso hablar de su madre. Jon, como cualquier niño, tenía preguntas. ¿Quién era? Si estaba viva, si lo había querido. Pero esas preguntas no recibieron respuestas. Ned Stark era un hombre honorable, pero con sus propios límites, y el mayor de ellos era ese. Jon creció bajo el techo de los Stark, pero sin ser uno. Fue entrenado en armas por Sir Roderick Cassel, igual que Robb Stark, su medio hermano. Estudió astronomía, historia y matemáticas con el maestre Luwin, junto al resto de los niños. Sabía leer, escribir y pelear, y mostraba talento en el combate con espada. También era un hábil jinete y un buen nadador, y aprendió a moverse con soltura por los pasillos y patios del castillo. Sin embargo, ninguna habilidad podía borrar lo que era, un bastardo. La relación con Robb fue sólida. Se consideraba compañeros, rivales, amigos, entrenaban juntos, jugaban, conspiraban en bromas infantiles. En una ocasión, construyeron una montaña de nieve sobre una puerta para arrojarla sobre Tom el Gordo. Su broma fue un éxito. Ambos rieron. Por momentos parecía que no había diferencia entre ellos. También tuvo una relación cercana con Arya Stark, la única de sus hermanos que, como él, parecía estar fuera de lugar. Arya no encajaba en los moldes esperados por una dama noble y eso los unió. Compartían la sensación de estar en los márgenes. Con Sansa y Bran, Jon fue más distante, y con Theon Greyjoy, el pupilo de los Stark, la relación fue directamente tensa. Theon era arrogante, seguro de sí mismo, y siempre se encargaba de recordarle a Jon su condición. Entre ellos no había ni respeto ni afecto. Desde pequeño Jon mostró una actitud seria, reservada. Era observador, perceptivo, sabía cuando lo estaban juzgando. No soportaba que lo miraran con lástima ni con superioridad. Por eso desarrolló una personalidad que lo hacía parecer frío o incluso hosco, especialmente ante extraños. A pesar de su posición, o quizás por ella, Jon deseaba demostrar que era honorable. Quería probar que podía ser tan justo y valiente como su padre, y tan noble como Robb. El ideal de la caballería lo atraía. Soñaba con ser un caballero. De niño jugaba con Robb a fingir que eran personajes históricos como Rey Daeron I, el joven dragón que conquistó Dorne a los 14 años. Esos juegos eran la única forma en que podía imaginarse un futuro mejor. Pero en el fondo, siempre supo que ese futuro no sería suyo. Un día jugando con Robb, Jon se proclamó señor de Invernalia. Robb le respondió que eso era imposible. Él era un bastardo. La frase fue simple, directa y verdadera. Ese momento marcó a Jon más de lo que admitiría. Le dejó claro que, por muy fuerte o muy inteligente que fuera, jamás podría heredar Invernalia ni aspirar a algo más adentro del sistema que lo rodeaba. Jon tenía una convicción profunda. No repetiría el error que lo condenó, no engendraría un bastardo, no traería al mundo a un hijo para que viviera con la duda, el rechazo y la vergüenza. Esa decisión tomada desde la niñez definiría muchas de sus acciones futuras. Religiosamente, Jon se mantuvo fiel a los antiguos dioses del norte. No sentía conexión con los 7. Para él, el bosque de dioses era un lugar sagrado. Bajo el arciano de rostro ensangrentado, se recogía en silencio, rezaba, reflexionaba. A falta de una madre o una posición clara, los dioses antiguos eran su único refugio espiritual. También tenía un sentido del humor más agudo de lo que muchos suponían. En una ocasión, se cubrió de harina y se escondió en una de las criptas vacías de Invernalia. Cuando Robb bajó con Sansa, Arya y Bran, Jon saltó de la tumba fingiendo ser un espectro. Sansa gritó, Bran lloró, Arya lo golpeó, pero luego todos rieron. Fue una de las pocas veces en que Jon logró sentirse parte de la familia.
En su interior, Jon mantenía el deseo de servir en la Guardia de la Noche. El muro representaba algo más que exilio o deber, representaba una causa, una oportunidad para empezar de nuevo. Ahí su bastardía no lo definiría, ahí podría convertirse en algo más. Aunque no sabía aún el precio de ese camino, sentía que era el único que le quedaba. Mientras tanto, Eddard Stark seguía sin revelar la verdad. Nunca habló de la madre de Jon, nunca le dio pistas. Jon creció con una imagen idealizada de ella. La imaginaba hermosa, noble, compasiva, una figura lejana que en sus sueños lo amaba. Pero esa imagen no llenaba el vacío, solo lo ampliaba. Jon Snow era un joven sin madre, sin apellido propio, sin herencia, pero con una voluntad férrea y un anhelo constante de ser algo más que el lugar en el que había nacido. El invierno era su hogar, la duda su compañera y el norte su único destino. Jon Snow tenía 15 años cuando vivió el primer gran giro de su vida. Viajó junto a su padre Eddard, sus hermanos Robb y Bran, Theon Greyjoy y un grupo de hombres de Invernalia para presenciar la ejecución de Gareth, un desertor de la Guardia de la Noche. Fue ahí, bajo la vigilancia de los antiguos dioses, donde Jon comprendió con claridad la seriedad de la ley norteña. Un hombre que dicta la sentencia debe blandir la espada. Así lo había enseñado Eddard Stark y así lo recordaría Jon durante toda su vida. En el camino de regreso, Jon y Robb se adelantaron y encontraron una camada de lobos huargos muertos y 5 cachorros recién nacidos. El consejo fue matarlos. Sin su madre estaban condenados, pero Jon lo vio de otra forma. 5 lobos, uno por cada hijo legítimo de Ned Stark. Los cachorros eran Stark de sangre, debían vivir, porque Jon no pedía uno para sí. Sin embargo, mientras se marchaban, Jon encontró un 6º cachorro albino de ojos rojos separado de la camada, diferente como él, lo llamó Fantasma. Poco después llegó el rey Robert Baratheon a Invernalia, acompañado de la reina Cersei, sus hijos, su corte y sus hermanos. Fue un momento crucial para Jon. Como bastardo no podía sentarse junto a su familia en el banquete real. Fue relegado a la mesa de los escuderos. Aunque acostumbrado al rechazo, el gesto dolió. Esa noche habló con su tío Benjen Stark, primer explorador de la Guardia de la Noche. Cuando Benjen mencionó que la Guardia podía necesitar hombres como él, Jon respondió de inmediato. Quería ir. Era su oportunidad de dejar atrás su condición de bastardo y encontrar un propósito. Pero Benjen no lo alentó. Le dijo que aún era joven y que no entendía lo que significaba realmente servir en el muro. La conversación terminó en discusión. Jon salió enfadado y fue entonces cuando conoció a Tyrion Lannister. El enano le dio el consejo que marcaría su visión del mundo. Nunca olvides lo que eres porque el mundo nunca lo hará. Hazlo tu fuerza. Palabras sencillas pero certeras. Con la partida de Ned hacia Desembarco de Rey para servir como mano de rey, Catelyn se negó a que Jon permaneciera en Invernalia. Ned tampoco podía llevárselo al sur, así que finalmente aceptó que Jon se uniera a la Guardia de la Noche, una sugerencia apoyada por el maestre Luwin. Para Catelyn era un alivio. Un Snow en el muro no tendrá hijos que compitieran por la herencia de los Stark. A pesar de su decisión, Jon se mostró frustrado y enojado durante los días previos a su partida. Cuando Bran cayó desde la torre, la partida se pospuso. Finalmente, 15 días después, Jon se despidió de su familia, primero de Bran en coma, luego de Robb y finalmente de Arya, a quien regaló su espada personal, Aguja. El viaje hacia el norte no fue como lo imaginaba. Viajaba con Benjen, Tyrion, Lannister y un grupo de reclutas, muchos de ellos criminales o campesinos sin educación. La guardia ya no era la noble orden que los bardos cantaban. Jon comenzó a comprender que el muro no redimía a los hombres, solo los alejaba del mundo. Al llegar al Castillo Negro, Jon se mantuvo distante. No respetaba a los otros reclutas y ellos en respuesta lo resentían. Era más hábil, más culto, mejor entrenado. Para ellos, Jon era un muchacho arrogante que les daba palizas. Para él, ellos eran un obstáculo. Todo cambió cuando Donald Noy, el armero del castillo, le dijo la verdad. Estaba actuando como un matón. Poco después, Jon recibió noticias de Invernalia. Bran había despertado. La alegría lo transformó. Volvió al salón común y empezó a ayudar a los demás reclutas en sus entrenamientos. Pronto, su actitud cambió. Empezó a ganarse su respeto, se convirtió en un líder natural, pero su nueva posición también le generó enemigos. El mayor de ellos fue Sir Alistair Thorne, el maestro de armas, quien lo despreciaba por su linaje y su popularidad. Un día llegó Samwell Tarly, un joven noble de corazón tímido y cuerpo débil. Fue humillado por todos, especialmente por Ramsay Thorne.
John lo protegió, usó a Fantasma para intimidar a los abusivos y convenció a los otros reclutas de dejarlo en paz. Era más que un gesto, era una declaración de principios. Cuando se acercaba el momento de tomar los votos, Sam no fue elegido. John comprendió que sin apoyo sería destruido en el entrenamiento. Fue entonces que habló con el maestre Amon, proponiéndole que Sam sirviera como mayordomo, no como guerrero. Sam tenía talentos útiles, sabía leer, escribir, contar. Amon accedió. Sam tomaría sus votos. La decisión generó nuevas enemistades, especialmente con Chet, el antiguo mayordomo, pero John había dado un paso más hacia el liderazgo. John también esperaba ser nombrado explorador, pero el Lord Comandante George Mormont lo eligió como su mayordomo personal. Al principio, se sintió decepcionado. Fue Sam quien le hizo ver la verdad. Mormont lo estaba preparando para el mando. John y Sam decidieron pronunciar sus votos frente a los arcianos al norte del muro. Mientras recitaban las palabras sagradas, Fantasma encontró una mano humana en la nieve. Era la de Jay Flowers, un explorador desaparecido. Su cuerpo y el de Othor fueron llevados al Castillo Negro, la noche en que supieron del arresto de Eddard Starr y de la muerte de Rey Robert. Alistair Thor provocó a John, llamando a su padre el bastardo de un traidor. John lo atacó con una daga. Fue arrestado. Esa misma noche, los cadáveres de Jaefer y Othor resucitaron, uno de ellos convertido en espectro. Intentaron asesinar al Lord Comandante. John lo detuvo prendiendo fuego al muerto, se quemó la mano pero salvó la vida de Mormont. En agradecimiento, Mormont le entregó Garra Larga, la espada bastarda de acero valillo de la casa Mormont. Hizo reemplazar su pomo por la cabeza de un lobo blanco, un símbolo de John y Fantasma, pero a pesar de los honores su lealtad fue puesta a prueba. Tras enterarse de que Robb Starr había marchado al sur con un ejército, John pensó en abandonar la guardia. Quería luchar junto a su hermano, quería vengar a su padre. Intentó desertar, fue detenido por sus amigos antes de cruzar el muro. El maestre Amon habló con él, le explicó el precio del deber. Él mismo había renunciado a su nombre, a su familia, porque también era un Targaryen. John comprendió entonces que ser de la guardia significaba renunciar al pasado, al amor, a la sangre. Al día siguiente el Lord Comandante lo reprendió por su intento de fuga. John pidió disculpas, aceptó su lugar y juró no volver a mirar atrás. Estaba listo para el mando, para el frío, para la oscuridad y para cruzar el muro. Mientras el invierno se acercaba, Poniente se sumía en guerras internas. En el norte, la Guardia de la Noche se preparaba para enfrentar un peligro más antiguo y silencioso. Exploradores habían desaparecido, entre ellos Benjen Starr, el tío de John. El Lord Comandante George Mormont organizó una gran expedición al norte del muro, una que reuniría a hombres de toda la guardia, entre ellos Jon Snow. Poco antes de partir, John fue convocado por Mormont. Hablaron de la mano quemada que John había sufrido al salvarle la vida meses antes, y también del pasado. Mormont le confesó que el maestre Amon, anciano y ciego, había tenido la oportunidad de ser rey. Era Targaryen y eligió no reclamar el trono, y en cambio sirvió al muro. El Lord Comandante insinuó que John, como él, había renunciado a una vida que nunca le sería permitida. John le respondió sin vacilar: cumpliré mis votos. La expedición comenzó. Atravesaron aldeas salvajes, vacías como Árbol Blanco, sin encontrar señales de vida. Era inquietante. Finalmente llegaron a la cabaña de Craster, un hombre brutal que vivía con sus hijas esposas. John y los más jóvenes tenían prohibido hablar con ellas. Aún así, una de ellas, Gilly, embarazada, se acercó a él, rogando que la llevara consigo. Fue Sam quien la animó a hacerlo. John se negó, no por crueldad, sino por deber. Aún creía que la ley debía cumplirse. En el puño de los primeros hombres, mientras acampaban, Fantasma condujo a John hasta un montículo enterrado. Ahí encontraron una vieja capa de la guardia, un cuerno de guerra roto y un puñado de armas de vidriagón. John entregó los hallazgos a sus hermanos, sin saber aún cuán valiosas serían esas armas contra los enemigos que se acercaban. Cuando Corin Mediamano llegó con los hombres de la Torre Sombría, eligió a John para acompañarlo. La misión: explorar las montañas y descubrir qué tramaba el rey más allá del muro, Mency Rider. John se dejó crecer la barba como símbolo de la nueva etapa que vivía. Ya no era un niño, era un explorador del norte. En el paso de Skirling, John participó en una escaramuza, mató a un salvaje pero dudó al enfrentarse a una mujer. Se llamaba Ygritte, la tomó prisionera. Esa noche hablaron. Ella le contó la historia de Bay el Bardo, un viejo relato sobre un salvaje que engañó a los Starr y dejó sangre del pueblo libre en su linaje.
una advertencia o quizás una revelación. Cuando Corin le ordenó ejecutarla, Jon la dejó escapar en secreto. Corin lo comprendió, no lo reprendió. Al contrario, le dijo que Mance Rayder, antiguo hermano de la guardia, estaría dispuesto a aceptarlo entre los suyos. Esa noche, Jon soñó con los ojos de fantasma. Vio una horda inmensa de salvajes, gigantes y mamuts. Fue atacado por un águila. Al despertar, supo que algo más vivía dentro de él. Los salvajes se acercaban. Para sobrevivir, Corin ordenó dividirse. Algunos hombres fueron enviados de regreso. Solo Jon y Corin quedaron atrás. En secreto, el mediamano le dio una orden clara. Debería infiltrarse entre los salvajes, incluso si para ello debía hacer lo impensable. Finalmente fueron capturados por una banda liderada por Casaca de Matraca. Para probar su lealtad, Jon debía asesinar a Corin. En combate y con la ayuda de Fantasma, Jon mató al mediamano. No fue un acto de traición, fue un sacrificio, el precio de una misión, el inicio de algo más grande. Jon Snow cruzaba una línea que jamás imaginó, de hermano de la guardia a espía entre sus enemigos, y en los ojos de Ygritte, que volvió a mirarlo, comenzaba a nacer una nueva historia. Una historia que lo llevaría al corazón del norte salvaje y al centro de su propio conflicto. Jon Snow había cruzado una línea invisible. Ya no era simplemente un hermano negro de la Guardia de la Noche. Ahora era un desertor, un traidor, o al menos debía parecerlo. Cuando Casaca de Matraca lo llevó ante Mance Rayder, el rey más allá del muro, Jon sabía que cada palabra, cada gesto podía significar su vida. Para ganarse la confianza de Mance, Jon apeló a la verdad. Habló de Invernalia, de su vida como bastardo, del desprecio de Catelyn Stark, del sentimiento de no pertenecer. Rayder, antiguo hermano juramentado de la guardia, reconoció la herida y creyó su historia. Jon descubrió entonces que Mance no quería conquistar los 7 reinos, sino huir hacia el sur para proteger a su pueblo del verdadero enemigo, los otros. De camino hacia el puño de los primeros hombres, Jon fue atacado por el águila de Orrel, un warg, que lo espiaba constantemente. La herida en su rostro fue profunda y también simbólica. La vida al norte del muro dejaba cicatrices y él comenzaba a llevarlas tanto en el cuerpo como en el alma. Tras ver los restos sangrientos de la masacre en el puño, Mance ordenó a Jon y Ygritte unirse al grupo liderado por Stirlad y Har, que debía cruzar el muro y avanzar hacia el sur. En ese tiempo, Jon se fue acercando cada vez más a Ygritte. Ella era salvaje, desafiante, libre, lo opuesto a todo lo que Jon había conocido. En una cueva, lejos del frío y del conflicto, Jon rompió su voto de castidad. Por primera vez se permitió amar. Por primera vez dejó de ser un bastardo para ser simplemente Jon. Tras la muerte de Har, al escalar el muro, los supervivientes descendieron en Greyward y entraron en el Don. Jon comenzó a enfrentarse a un dilema insoportable. Amaba a Ygritte, pero sus votos, sus hermanos, su padre, todo lo que representaba lo llamaba desde el otro lado. El punto de quiebre llegó en la Corona de la Reina, una aldea abandonada. Ahí, Styr ordenó a Jon matar a un anciano. Jon se negó. Ygritte, entre lágrimas, lo hizo en su lugar. Luego, el grupo fue atacado por el Lobo Verano, sin saber que el responsable de esa emboscada era el hermano de Jon, Bran Stark, oculto en una torre cercana. Jon aprovechó la confusión para escapar. Recibió una flecha en la pierna, sangrando cabalgó hasta Ciudad Topo y luego hacia el Castillo Negro, donde cayó inconsciente tras advertir del ataque que se avecinaba. Durante su recuperación fue informado por el maestre Aemon y Green de una terrible noticia. Bran y Rincón estaban muertos, o al menos eso creían. Jon quedó devastado. La familia que intentó proteger estaba desapareciendo. A pesar de sus heridas, participó activamente en la defensa del Castillo Negro. Ayudó a Donald Noy en los muros durante el asalto de Styr y sus salvajes. Jon peleó con fiereza, la sangre manchó el hielo y Ygritte cayó en la batalla, herida por otro hermano de la guardia. Murió en los brazos de Jon. No hubo palabras, solo un último suspiro y un corazón roto. Pero la guerra no había terminado. El verdadero ataque llegó con Mag el Poderoso, un gigante al mando de los clanes. Donald Noy murió defendiendo la puerta del túnel. Jon, desde lo alto del muro, tomó el mando, organizó, resistió y salvó el muro contra todo pronóstico. Y entonces llegaron los juicios. Sir Alliser y Janos Slynt regresaron al Castillo Negro. Jon fue arrestado por deserción y por haber matado a Corin Mediamano. Lo arrojaron a una celda de hielo. Planeaban colgarlo, pero el apoyo que había ganado era demasiado fuerte. El maestre Aemon habló en su defensa, dejando claro que Jon era un líder, no podían matarlo. En su lugar lo usaron. Lo enviaron a participar en un parlamento con Mance Rayder,
con la esperanza de que muriera ahí. Mace en la reunión habló abiertamente. No quería conquistar el sur, solo escapar con su pueblo de los otros. Dijo tener el cuerno del invierno, un objeto legendario que según los mitos podía derribar el muro. Antes de que Jon pudiera reaccionar, llegaron los ejércitos de Stannis Baratheon junto a Cotter Pike y sus hombres. En la confusión de la batalla bajo el muro, Jon fue testigo de cómo Daya, hermana de Val, daba a luz mientras la nieve seguía cayendo. El heroísmo de Jon lo convirtió en figura. Su liderazgo fue reconocido. Stannis lo llamó a su tienda, le ofreció algo que Jon siempre había deseado: legitimarlo como Jon Stark, hacerlo señor de Invernalia y casarlo con Val. Era lo que Robb había intentado antes de la boda roja, un futuro que siempre soñó, ser un Stark de verdad. Jon dudó, sentía culpa por sus hermanos muertos, envidiaba a Robb por el derecho que él nunca tuvo, y aún así no podía aceptar. Si juraba lealtad de Stannis, tendría que permitir que Melisandre quemara el arciano de Invernalia. No podía hacerlo. Mientras tanto, gracias a Samwell Tarly, Jon fue propuesto como candidato para el cargo de Lord Comandante. Jeor Mormont había muerto en el motín de Craster y la guardia necesitaba liderazgo. Jon fue elegido por abrumadora mayoría. El bastardo, el traidor, el espía, ahora era el 998 Lord Comandante de la Guardia de la Noche. Ya no podía soñar con herencias, solo con deber. Se instaló en los antiguos aposentos de Donald Noy y estableció nuevas normas, como el entrenamiento obligatorio con arco para todos los hermanos. Comenzó a proteger a los suyos incluso de los aliados incómodos. Temía que Melisandre intentara sacrificar al hijo de Daya y Mace, por eso Jon lo cambió en secreto por el hijo de Gilly y envió al bebé, a Gilly, a Aemon y Sam a la ciudadela con la excusa de que Sam se entrenaría como nuevo maestre del muro. En Desembarco de Rey, Cersei Lannister enloqueció al saber que el hijo bastardo de Eddard Stark era ahora comandante. El consejo acordó que debía ser destituido. Pycelle propuso cortar los suministros. Qyburn sugirió enviar a Sir Osney Kettleblack para matarlo, pero antes de que el plan se pusiera en marcha, Cersei fue arrestada por la Fe de los Siete. La corona no logró mover ficha, pero en el norte el juego apenas comenzaba. Jon heredó un muro fracturado, una orden debilitada y un mundo cambiante. Aceptó el peso del mando con la misma determinación con la que había aceptado su apellido, sin privilegios, sin garantías, solo deber. Al poco tiempo, Jon entregó el Fuerte de la Noche al rey Stannis Baratheon, permitiendo a sus hombres ocupar también el Castillo Negro. Fue una alianza incómoda. Los caballeros de rey lo despreciaban, los hombres de la reina lo acechaban. Melisandre, la sacerdotisa roja, le advirtió dagas en la oscuridad y le recomendó mantener a Fantasma cerca. Las tensiones con Stannis no tardaron en crecer. El rey exigía que los castillos y tierras al sur del muro se le cedieran, pero Jon se negó. Esas tierras pertenecían a la guardia, no a ningún rey. En medio de la presión, el descontento, Jon recordó las palabras del maestre Aemon antes de morir: matad al niño y dejad que nazca el hombre. Así actuó. Ordenó a Janos Slynt guarnecer la Guardia Gris. Slynt se negó repetidamente. Por insubordinación, Jon lo ejecutó con sus propias manos. Blandió garra larga con la misma frialdad con la que su padre Eddard Stark ejecutó al desertor en la nieve tantos años atrás. Esa decisión dividió a sus hombres, pero ganó respeto. Stannis, aún desconfiado, le obligó a asistir a la quema pública de Mace Rider. Jon, en silencio, ordenó matarlo con flechas antes de que el fuego lo consumiera. Más tarde descubriría que Melisandre había usado un hechizo. El hombre quemado era en realidad Casaca de Matraca. Mace seguía con vida y Jon lo envió al sur en secreto, en un intento desesperado por salvar a su hermana Arya. Sin embargo, la niña que llegó al Castillo Negro no era Arya, sino Alice Karstark. Perseguida por su tío, Jon le dio refugio, encerró a los Karstark que venían por ella y organizó su matrimonio con Sigurd, líder de los Ten. Así, fundó una nueva casa y una nueva lealtad para el norte. Jon intentó lo imposible: unir al pueblo libre con la Guardia de la Noche. Trajo a Tormund Matagigantes, guió a más de 3000 salvajes al sur del muro, distribuyó tierras, fundó alianzas, envió patrullas al norte y planificó rescates. Incluso se atrevió a negociar con el Banco de Hierro de Bravos para conseguir suministros. Pero sus decisiones no fueron bien recibidas por todos. Muchos hermanos negros lo acusaron de traicionar los principios de la Guardia
en su afán por salvar a sus enemigos de ayer, estaba perdiendo el respeto de sus propios hombres. Su nombramiento de Satín como escudero, la confianza puesta en Val, el permiso de los salvajes para ocupar castillos abandonados, todo alimentaba la desconfianza. Y entonces llegó la carta, una misiva de Ramsay Bolton, proclamando la derrota de Stannis, la captura de Mainz y burlas dirigidas directamente a Jon. Una provocación, una amenaza, una excusa. Jon anunció su intención de marchar al sur y enfrentar a los Bolton. No lo hizo como Lord Comandante. Renunció a su título, dijo que no obligaría a nadie a seguirlo, solo pedía voluntarios. Los salvajes aceptaron, pero en el corazón de la guardia ya era demasiado tarde. Mientras el gigante Gungun mataba a Sir Patrick de la Montaña del Rey en un estallido de violencia, Jon Snow fue apuñalado. Una vez, 2 veces, 3, por sus propios hombres. Por la guardia, dijo Woven Marsh mientras la hoja se hundía en su estómago. Por la guardia, repitió Wick Wilstick clavando la última daga. El bastardo que había salvado el muro, el comandante que soñó con unir enemigos, el niño que había querido ser un Stark, caía sangrando en la nieve bajo el cielo del norte. Pero su historia no terminó ahí, porque el origen de Jon Snow sigue siendo un enigma. Durante años los lectores han discutido su linaje. Algunos afirman que su madre fue Ashara Dayne, dama de noble cuna, que se arrojó por un acantilado. Otros mencionan a Wylla, la nodriza de la casa Dayne. Incluso hay quienes sugieren que fue una pescadora de las 3 hermanas que ayudó a Ned Stark durante la rebelión. Ninguna de estas historias fue confirmada por Ned. Él se llevó la verdad a la tumba. Y más allá del mar angosto en Bravos, Arya Stark escuchaba a la gente hablar de él en los muelles de Ragman. En esas palabras había admiración, mito, memoria. El niño bastardo de Invernalia, el comandante que desafió reyes, el hermano que no supo a quién debía su sangre. Y el hombre, en su hora final, eligió el deber por encima del miedo. Jon Snow cayó como tantos antes que él, pero dejó una huella en la guardia de la noche, en los salvajes y en la historia. El frío no perdona, la oscuridad nunca duerme, pero en la nieve todavía queda la huella de un lobo albino, de un hombre que sin tener nombre llegó a ser leyenda. Hey, antes de irte, ¿estás listo para llevar nuestra relación al siguiente nivel? Entonces te invito a unirte en mis transmisiones en vivo en la plataforma morada, seguirme en mis redes sociales para estar más conectados, suscribirte al canal, dejar tu pulgar arriba y, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Rey Comic. Hasta luego.